¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las actitudes que realmente tocan el corazón de Dios? A lo largo de la Biblia, Dios no solo nos deja mandamientos o enseñanzas, también nos muestra qué actitudes son las que Él bendice abundantemente. Porque, vamos a ser honestos, todos buscamos esas bendiciones divinas que nos dan paz, alegría y sentido en la vida. Pero muchas veces nos preguntamos cómo alinearnos mejor con lo que Dios quiere de nosotros. Este video no es simplemente para enumerar actitudes y dejarlo ahí. Es para profundizar en el por qué esas actitudes tienen un impacto tan profundo en la relación entre nosotros y Dios. Lo maravilloso es que estas actitudes no son solo para obtener bendiciones, sino que nos transforman desde adentro. Nos acercan más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas y además nos ayudan a tener una vida plena. Dios, en su infinita sabiduría, no solo se fija en lo que hacemos, sino en el corazón con el que lo hacemos. A veces creemos que las bendiciones están lejos o que son un premio que solo algunos pueden alcanzar. Pero la realidad es que Dios está más cerca de lo que imaginamos, y su deseo es bendecirnos a cada paso. Eso sí, hay un ingrediente clave: nuestra actitud. No se trata de hacer obras para ganar favores, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante los desafíos. En este video vamos a explorar a fondo esas 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que decide bendecir abundantemente. Cada una tiene un poder transformador, y si las hacemos parte de nuestra vida diaria, veremos cómo Dios nos cubre con su gracia y amor, de maneras que nunca imaginamos. Así que, si te has sentido estancado, perdido, o simplemente quieres fortalecer tu relación con Dios, quédate, porque estas actitudes podrían ser el cambio que has estado buscando. Vamos a empezar con la primera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la humildad. La humildad es como esa llave que abre puertas que parecían imposibles de cruzar. Ahora, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de una falsa modestia o de rebajarse a uno mismo. Estamos hablando de la capacidad de reconocer que, por mucho que logremos, todo viene de Dios, y eso nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. En Santiago 4:6, la Biblia dice algo muy poderoso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué fuerte, ¿no? Es que la humildad es algo que Dios aprecia tanto, que está dispuesto a dar más gracia, más favor, más bendiciones a aquellos que la practican. Pero también es una de esas actitudes que cuesta cultivar, sobre todo en un mundo donde se nos enseña a competir, a sobresalir, a demostrar lo que valemos. Entonces, ¿qué significa realmente ser humilde ante Dios? Bueno, primero que todo, se trata de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de su guía cada día. La soberbia nos dice, yo puedo solo, mientras que la humildad susurra, Dios te necesito. Este reconocimiento es lo que abre el camino para que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Cuando dejamos de depender únicamente de nuestras fuerzas y empezamos a confiar en su poder, es cuando las bendiciones comienzan a fluir. La humildad también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se rebajó para servir. En Filipenses 2:3-4 se nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate lo impactante que es esto. Nos invita a tratar a los demás con un respeto tan profundo que no nos ponemos por encima de ellos, sino que aprendemos a valorar y servir a quienes nos rodean. Y te preguntarás, ¿cómo bendice Dios a los humildes? Bueno, en primer lugar, les da paz. La persona humilde no vive preocupada por su posición, su imagen o su éxito, porque confía en que Dios tiene el control. Dios también bendice la humildad dándonos sabiduría. Proverbios 11:2 dice, con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. La humildad nos abre los ojos para ver las cosas como realmente son, para aprender de los demás y para escuchar la voz de Dios con claridad. Además, la humildad nos conecta directamente con las personas. Cuando somos humildes, los demás se sienten atraídos a nosotros, porque no estamos en una competencia constante, sino que les damos espacio para ser quienes son. Dios bendice esta actitud con relaciones saludables y auténticas, ya que la humildad crea un ambiente de confianza y respeto. Es importante mencionar que ser humilde no significa ser débil o permitir que otros te pasen por encima. Al contrario, la humildad es una fortaleza interna que te permite mantener la calma y la paz, incluso en situaciones donde otros podrían perder el control. La humildad te enseña a reconocer tus limitaciones sin sentirte menos, porque sabes que Dios es quien suple todo lo que falta. ¿Y qué pasa cuando nos falta humildad? Bueno, cuando dejamos que el orgullo tome el control, empezamos a alejarnos de Dios sin siquiera darnos cuenta. El orgullo nos ciega, nos hace pensar que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. Y ahí es cuando las cosas comienzan a complicarse. Por eso, Dios resiste a los soberbios, no porque no los ame, sino porque el orgullo impide que su gracia fluya en nuestras vidas. Por último, una actitud humilde nos permite ser moldeados por Dios. Si reconocemos que aún tenemos mucho que aprender, Dios puede trabajar en nosotros, transformarnos y prepararnos para cosas mayores. Cuando nos mostramos humildes ante Él, lo que estamos diciendo es: Dios, aquí estoy, listo para que hagas tu voluntad en mí. Y créeme, cuando tomas esa postura, las bendiciones vienen de formas que ni te imaginas. Vamos con la segunda actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la generosidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando das, de alguna manera recibes mucho más de lo que diste? Es como un principio universal, pero en la Biblia este principio está muy claro. Dios ama al dador alegre. Lo fascinante de la generosidad es que no se trata solo de dar dinero, sino de tener una actitud de entrega en todo lo que haces, sea con tu tiempo, tus talentos, tu amor o tus recursos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la clave. ¿Ves? No es cuestión de dar o por cumplir, sino de hacerlo desde el corazón, con alegría y disposición. La generosidad es una de esas actitudes que Dios no solo nota, sino que también multiplica en bendiciones. Y te digo algo,
Cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Jesús mismo nos dio un gran ejemplo en la historia de la viuda que ofreció 2 pequeñas monedas. A los ojos de los demás no era gran cosa, pero Jesús vio el corazón con el que ella dio, y eso lo transformó en algo mucho más valioso que las grandes ofrendas de los ricos. Es un recordatorio poderoso de que la generosidad no se mide por el tamaño de lo que das, sino por la intención con la que lo haces. Ahora te preguntarás, ¿cómo bendice Dios la generosidad? Primero, la generosidad te cambia a ti. Cuando te acostumbras a dar, ya sea tiempo, atención o recursos, tu corazón se ablanda y aprendes a ver las necesidades de los demás con más compasión. Te vuelves más sensible a las oportunidades de ayudar, y eso, a su vez, crea un ciclo de bendición. Dios ve ese corazón generoso, y como dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante será dada en su regazo. Es increíble. Dios promete que cuanto más das, más recibes, y no solo en términos materiales, sino también en satisfacción, gozo y paz. La generosidad también crea conexiones humanas. Cuando das sin esperar nada a cambio, los demás lo notan. Puede ser un gesto pequeño, como ayudar a un amigo, o simplemente escuchar a alguien que necesita desahogarse. Pero esos actos de generosidad construyen relaciones profundas y duraderas. Y lo más hermoso es que, aunque no lo hagas con la intención de recibir, terminas siendo bendecido por las personas a las que has dado. Dios también bendice la generosidad multiplicando lo que tienes. Tal vez te ha pasado que, después de dar algo, de repente ves cómo tus recursos se estiran más de lo que pensabas. Es como si, en el momento en que decides confiar en Dios y ser generoso, Él se encarga de hacer que lo que tienes alcance para más. No se trata de un intercambio con Dios, como si por dar algo Él te deba más, sino que es su manera de mostrarte que puedes confiar en Él completamente, incluso cuando piensas que no tienes mucho para ofrecer. Otro aspecto hermoso de la generosidad es que nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando somos generosos, en realidad estamos reconociendo que no somos dueños absolutos de lo que poseemos. Dios nos da para que también podamos compartir con los demás. Es una especie de cadena de bendiciones. Dios te bendice a ti, tú bendices a otros, y luego esas personas pueden bendecir a más. Es como un río de generosidad que fluye constantemente, sin detenerse. Y claro, la generosidad nos hace más felices. Está comprobado que las personas generosas suelen ser más alegres y satisfechas con su vida. Es como un efecto secundario positivo. Cuando ayudas a alguien, ya sea con un pequeño detalle o con algo más grande, sientes que estás haciendo una diferencia. Ese sentimiento de satisfacción, esa sonrisa de alguien que has ayudado, es una bendición en sí misma. Ahora vamos con la tercera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la paciencia. La paciencia es una virtud que, a menudo, sentimos que se nos escapa de las manos, ¿verdad? En un mundo donde todo es inmediato, donde lo queremos todo ya,
Tener paciencia puede parecer una misión imposible. Sin embargo, Dios nos enseña que la paciencia no es solo una actitud que debemos cultivar, sino una de las que Él más bendice. Y la razón es simple. La paciencia nos permite confiar en su tiempo y su plan. Imagina esto. A veces estamos tan desesperados por ver resultados, por alcanzar nuestras metas o por solucionar un problema, que nos olvidamos de algo fundamental. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta es una verdad profunda. Si aprendemos a ser pacientes y a esperar en Dios, descubrimos que cuando Él actúa, lo hace de una manera perfecta, mejor de lo que nosotros hubiéramos planeado. La paciencia nos lleva a algo muy importante: la confianza en Dios. Cuando esperamos en Dios con paciencia, estamos diciendo: Dios, sé que tienes el control, aunque ahora no lo entienda o no vea la salida. Confío en que en tu momento todo se acomodará. Esto es clave, porque muchas veces en nuestra impaciencia tomamos decisiones apresuradas que nos pueden llevar por caminos difíciles. La paciencia, en cambio, nos protege de caer en la ansiedad y el miedo, y nos permite descansar en el plan de Dios. Y aquí va una verdad interesante. La paciencia no significa pasividad. A veces confundimos esperar pacientemente con no hacer nada, pero la realidad es que la paciencia bíblica es activa. Es seguir haciendo lo correcto, seguir esforzándonos, seguir confiando, aunque no veamos los resultados de inmediato. Dios bendice esa actitud de persistencia. En Santiago 5, 7, 8, se nos anima a ser pacientes como el agricultor que espera la preciosa cosecha del campo. Es decir, aunque no veas los frutos hoy, sigue cuidando, sigue trabajando, porque la cosecha llegará. Dios también bendice la paciencia, porque nos ayuda a crecer espiritualmente. A través de la espera, Dios moldea nuestro carácter, nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Piensa en personajes bíblicos como Abraham, que esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo, o en José, que fue vendido como esclavo y pasó años en la cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Ellos tuvieron que aprender a ser pacientes, y aunque seguro en algún momento se sintieron frustrados, Dios recompensó esa paciencia de una manera increíble. Además, la paciencia también nos enseña a tratar mejor a los demás. Muchas veces, en nuestras relaciones, ya sea con amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, la falta de paciencia puede generar conflicto. ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos solo porque no tuvimos la paciencia de escuchar primero? Dios bendice a quienes son pacientes con los demás, porque al serlo, estamos mostrando el amor y la gracia que hemos recibido de Él. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se precipita muestra necedad. La paciencia nos ayuda a ser más comprensivos, a no juzgar tan rápido y a tener mejores relaciones. Y lo más hermoso es que la paciencia es un reflejo de Dios. Piénsalo, Dios es increíblemente paciente con nosotros.
¿Cuántas veces hemos fallado, hemos tropezado, hemos tomado decisiones equivocadas? Y aún así, Dios sigue a nuestro lado, esperándonos con amor y misericordia. Él es paciente porque sabe que estamos en un proceso de crecimiento y nos da las oportunidades para mejorar, aprender y seguir adelante. Otra manera en la que Dios bendice la paciencia es dándonos paz. Cuando tienes paciencia, ya no estás preocupado por lo que aún no ha sucedido o por lo que no has logrado. Sabes que Dios está obrando, y eso te da una tranquilidad profunda. Mientras que la impaciencia genera estrés, ansiedad y frustración, la paciencia trae consigo una sensación de calma, de que todo va a estar bien. Porque confías en que Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto. Pero claro, ser paciente no es fácil, especialmente cuando estamos en medio de una situación que nos desafía. Todos hemos estado ahí, esperando por una respuesta, por una oportunidad, por un cambio. Y es en esos momentos donde más necesitamos recordar que Dios bendice la paciencia, porque sabe que en la espera hay lecciones valiosas. Nos enseña a depender de Él, a ser más fuertes y a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. La gratitud es una de esas actitudes que, cuando la practicamos, cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Y lo más increíble es que, cuando somos agradecidos, abrimos la puerta a más bendiciones. Es como si el corazón agradecido creara espacio para que Dios pueda llenarlo aún más. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces damos por hecho las cosas buenas que tenemos? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta o en lo que no ha salido como queríamos, que olvidamos todo lo que ya tenemos. Y la verdad es que cuando empezamos a ser conscientes de todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida, desde las cosas pequeñas hasta las más grandes, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de que, aunque no tengamos todo lo que deseamos, tenemos mucho más de lo que necesitamos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La gratitud no es solo para cuando todo va bien, sino también para los momentos difíciles. Y sé que suena complicado, pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud tiene más poder. Ser agradecidos incluso en medio de los desafíos es una muestra de confianza en Dios, de saber que Él está obrando algo bueno, aunque ahora no lo veamos claro. Y te aseguro que cuando cultivamos esta actitud, Dios nos bendice de muchas maneras. Primero nos da paz. La gratitud nos libera de la ansiedad de querer más y más. Nos ayuda a vivir el presente con plenitud, porque reconocemos lo que ya tenemos. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver las bendiciones que ya están frente a ti. Y eso, a su vez, genera más alegría en tu vida. La gratitud también transforma nuestras relaciones. ¿A quién no le gusta sentirse valorado? Cuando eres agradecido con las personas que te rodean, ya sea por pequeños gestos o por su presencia en tu vida, creas un ambiente de amor y respeto. Y esto también es bendecido por Dios. En Colosenses 3:15
Dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo, fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. ¿Ves cómo la gratitud está conectada con la paz? Cuando eres agradecido, no solo encuentras paz para ti mismo, sino que ayudas a crear paz a tu alrededor. Dios también bendice la gratitud multiplicando lo que ya tienes. Es un principio espiritual muy interesante. Cuando agradeces lo poco, Dios te confía más. Esto lo vemos en la parábola de los talentos, donde aquellos que fueron fieles con lo poco recibieron mucho más. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, ya sea en lo material, en nuestras relaciones o en nuestra salud, estamos diciendo: Dios, confío en que todo lo que tengo es suficiente, y sé que tú puedes bendecirlo y multiplicarlo. La gratitud también nos hace más resilientes. La vida no siempre es fácil, y todos pasamos por momentos difíciles. Pero cuando tenemos una actitud de gratitud, incluso en las pruebas, encontramos fuerzas para seguir adelante. Es como si la gratitud nos diera una nueva perspectiva, nos recordara que, a pesar de las dificultades, Dios sigue siendo fiel y hay algo por lo que dar gracias cada día. En vez de hundirnos en la queja, la gratitud nos levanta y nos ayuda a ver las oportunidades en medio de los desafíos. Y no podemos olvidar que la gratitud también es una forma de adoración a Dios. Cuando le damos gracias, no solo por lo que nos ha dado, sino por quien Él es, estamos honrando su bondad y su amor. Es reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. En el Salmo 104 dice: Así es como nos acercamos a Dios con un corazón agradecido. Y cuando lo hacemos, experimentamos su presencia de una manera más profunda. La gratitud, además, nos protege del orgullo. A veces, cuando alcanzamos ciertos logros o metas, podemos caer en la tentación de pensar que todo ha sido gracias a nuestro esfuerzo. Pero la gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Nos mantiene humildes y conscientes de nuestra dependencia de Él. Y esta humildad, combinada con la gratitud, es una actitud que Dios bendice abundantemente. Otro aspecto hermoso de la gratitud es que es contagiosa. Cuando somos agradecidos, inspiramos a otros a hacerlo también. Piensa en cómo cambia el ambiente cuando alguien en una conversación empieza a hablar de todo lo bueno que tiene en su vida, en lugar de quejarse de lo que le falta. La gratitud crea un ambiente positivo, lleno de esperanza. Y eso afecta no solo a quien la practica, sino a quienes lo rodean. Vamos con la quinta actitud que Dios bendice abundantemente. Y esta es la obediencia. Esta es una de esas actitudes que quizás no siempre es fácil, pero sin duda tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. La obediencia no es simplemente seguir reglas o mandamientos porque tenemos que hacerlo. En realidad, se trata de una respuesta de amor y confianza hacia Dios, de decirle: confío en que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia trae grandes bendiciones. Piensa en Abraham. Dios le pidió que hiciera algo que parecía impensable: dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que ni siquiera conocía. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció sin cuestionar, porque confiaba en que Dios tenía un plan.
Y mira cómo lo bendijo Dios. Hizo de Abraham una gran nación, le dio descendientes incontables y lo llenó de favor. Ahora quiero que pensemos en la obediencia como algo más que simplemente seguir instrucciones. La verdadera obediencia nace de un corazón que desea honrar a Dios no por obligación, sino porque confía en su sabiduría. En Deuteronomio 28, 1-2, dice: Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. ¡Wow! Es una promesa increíble, ¿verdad? Dios no solo nos pide obediencia por pedirla, sino porque sabe que cuando seguimos su camino, las bendiciones vienen de una forma natural y abundante. Y es que la obediencia nos protege. A veces, cuando no entendemos por qué Dios nos pide que hagamos o dejemos de hacer algo, nos frustramos, porque desde nuestra perspectiva no siempre tiene sentido. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su sabiduría es infinita, y cuando nos pide obediencia, es porque sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos en el momento. La obediencia nos mantiene en su plan, y ese es el lugar más seguro en el que podemos estar. Una de las grandes bendiciones de la obediencia es que nos da libertad. Puede sonar contradictorio, pero cuando obedecemos a Dios, en lugar de sentirnos limitados, experimentamos una libertad interior. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar con nuestras propias ideas o caminos, que muchas veces nos llevan al caos, y nos entregamos a la voluntad perfecta de Dios. Ya no tenemos que cargar con el peso de tomar todas las decisiones por nuestra cuenta, porque confiamos en que Dios nos guía y nos lleva por el mejor camino. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, la obediencia es una respuesta de amor, y cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo, y claro, la obediencia trae paz interior. Cuando sabemos que estamos caminando en el plan de Dios, que estamos haciendo lo que Él nos pide, hay una paz que nada ni nadie nos puede quitar. No importa cuántas dificultades o desafíos enfrentemos, sabemos que estamos bajo su protección. Y esa paz es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. En lugar de vivir en la incertidumbre o el miedo, podemos caminar con seguridad, sabiendo que estamos obedeciendo al Dios que tiene el control de todo. Pero no olvidemos que la obediencia también requiere sacrificio a veces. No siempre será fácil, y hay momentos en los que lo que Dios nos pide puede ir en contra de lo que nosotros queremos o pensamos que es mejor. Pero ahí es donde nuestra fe entra en juego. Es decirle a Dios. Un ejemplo poderoso de esto es Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que le esperaba en la cruz, y aunque en su humanidad sentía el peso del sufrimiento, oró al Padre diciendo, esa obediencia total llevó a la mayor bendición de todas, nuestra salvación. Además, la obediencia nos conecta más profundamente con Dios. Cada vez que obedecemos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Estamos construyendo una confianza mutua. Dios sabe que puede contar con nosotros y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Y eso crea un círculo de bendición
en el que cuanto más obedecemos, más cerca estamos de Él y más entendemos su voluntad para nuestra vida. También es importante recordar que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Puede que tomes decisiones basadas en lo que Dios te ha hablado o guiado, y que otros no lo entiendan o incluso lo cuestionen. Pero al final del día, la bendición viene cuando obedecemos a Dios, no a las expectativas o opiniones de las personas. Y cuando caminamos en esa obediencia, Dios se encarga de mostrar a los demás, tarde o temprano, que su camino siempre es el mejor. Vamos con la sexta actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es el perdón. Si hay algo que tiene el poder de liberar nuestras vidas de cargas innecesarias, es el perdón. El perdón es esa actitud que, aunque no siempre es fácil de aplicar, nos transforma profundamente y nos abre a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El perdón, como actitud, es uno de los pilares más importantes en la fe cristiana. Si lo piensas, Jesús vino precisamente a darnos el ejemplo más grande de perdón. Cuando estaba en la cruz, en medio de un dolor inimaginable, oró por aquellos que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 44. Eso es impresionante. Si Jesús, en el momento de mayor sufrimiento, pudo perdonar a quienes lo lastimaban, eso nos muestra que el perdón no solo es necesario, sino que es una puerta directa a la paz y la libertad. Ahora, sé que perdonar no siempre es fácil. A veces las heridas que nos causan los demás son profundas, y sentimos que al perdonar, estamos dejando que se salgan con la suya. Pero la realidad es que el perdón no es tanto para la otra persona, sino para nosotros. El resentimiento y la amargura son cargas que nos pesan, que nos quitan la paz y nos alejan de las bendiciones de Dios. Cuando decidimos perdonar, no estamos justificando el mal que nos hicieron, sino que estamos liberando nuestro corazón de la prisión emocional en la que nos ha puesto ese dolor. La Biblia nos llama a perdonar de manera constante. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Te imaginas? 70 veces 7. Jesús nos está diciendo que el perdón no tiene límites, que no es una opción, sino una actitud constante que debemos cultivar. Y aquí viene lo interesante. Dios bendice a los que perdonan. Cuando decides dejar ir el rencor y el resentimiento, estás haciendo espacio en tu vida para que Dios actúe. El perdón es como quitar un obstáculo que está bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar en ti. Te libera del peso emocional, te da paz mental y te permite seguir adelante sin estar atado al pasado. Además, el perdón nos hace más parecidos a Jesús. Si estamos llamados a seguir su ejemplo, el perdón es una parte esencial de ese llamado. Cada vez que perdonamos, estamos reflejando el amor y la misericordia que hemos recibido de Él. Porque, seamos honestos, todos hemos fallado. Todos necesitamos ser perdonados por algo. Y si Dios, en su inmensa misericordia, nos ha perdonado, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a los demás? Otro aspecto increíble del perdón
es que nos sana. Hay estudios que muestran que las personas que viven con resentimiento o amargura tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud como el estrés o la ansiedad. El perdón, por el contrario, tiene un poder sanador. Nos libera del veneno que guardamos en nuestro corazón. Es como si, al perdonar, estuviéramos dejando que una herida abierta finalmente se cure. Pero, ojo, perdonar no significa que tengas que seguir permitiendo que alguien te haga daño o que debas olvidar lo que pasó. No, perdonar es soltar el resentimiento, pero también aprender de la experiencia. A veces, el perdón va de la mano con poner límites saludables. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que es mejor mantener distancia para proteger tu paz. El perdón no es sinónimo de vulnerabilidad, es más bien una muestra de tu fortaleza. Dios también bendice el perdón porque nos une a los demás. Las relaciones humanas no son perfectas y a lo largo de nuestra vida vamos a tener conflictos y malentendidos. Pero cuando el perdón es parte de nuestra vida diaria, nuestras relaciones son más saludables y duraderas. En lugar de acumular resentimientos, el perdón nos permite sanar las heridas y seguir construyendo relaciones basadas en el amor y el respeto. Y esto es algo que Dios bendice profundamente porque Él nos creó para vivir en comunidad, no en aislamiento. Además, el perdón trae claridad espiritual. Cuando vivimos en el resentimiento, es como si tuviéramos una nube oscura sobre nosotros. Nos impide ver las cosas con claridad, nos llena de pensamientos negativos, y eso afecta nuestra conexión con Dios. Pero cuando perdonamos, esa nube se disipa. Nuestro corazón se abre y nuestra relación con Dios se fortalece, porque el perdón nos alinea con su carácter de misericordia. Vamos ahora con la séptima actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la fe. La fe es como ese ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. Es esa certeza en lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí, que Dios está ahí, trabajando detrás de escena, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Y lo maravilloso es que la fe no solo nos conecta con Dios, sino que también es una actitud que abre las puertas a grandes bendiciones. Hebreos 11:1 define la fe de una manera tan poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, este creer en lo que todavía no ha sucedido, es lo que Dios busca en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es la manera en que demostramos que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. Es esa actitud de decir, Dios, no lo veo todavía, pero creo que tú ya estás obrando a mi favor. Ahora, la fe no es una actitud pasiva. No se trata solo de esperar y ya. La fe es activa. Es una decisión diaria de seguir adelante, de seguir confiando, de seguir creyendo que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando las cosas se ven difíciles. Y es precisamente en esos momentos de prueba donde la fe es más necesaria. Todos podemos tener fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe, la que Dios bendice, es la que se mantiene firme cuando todo parece ir en contra. Dios bendice la fe de maneras increíbles, y uno de los ejemplos más claros de esto lo vemos en la vida de Abraham.
Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años, muchos años, antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que caminar por fe, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y al final, cuando nació Isaac, no solo vio la bendición de su fe, sino que se convirtió en el padre de muchas generaciones. Es un recordatorio de que Dios nunca olvida sus promesas, pero muchas veces requiere que nosotros mantengamos la fe en el proceso. Una de las grandes bendiciones de la fe es que nos da esperanza. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. Cuando tienes fe, no te enfocas solo en los problemas del presente, sino en lo que Dios ya ha prometido. Y esa esperanza te da fuerzas para seguir, para levantarte cada día con una actitud de confianza, sabiendo que Dios está contigo y que su plan es perfecto. La fe también nos da paz. Hay algo muy especial en poder decir: no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios tiene todo bajo control. Esa confianza te libera de la ansiedad, del miedo, y te permite descansar en su promesa. Porque, al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que a través de la oración y la fe experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué promesa tan hermosa! Otra bendición increíble de la fe es que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en muchas ocasiones, sanó a personas que tenían fe, diciéndoles: tu fe te ha sanado. No fue solo su poder, sino la fe de las personas la que abrió la puerta a esa sanidad. Es un recordatorio de que la fe no es solo una actitud mental, sino una fuerza que mueve montañas. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20, que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Eso nos muestra el increíble poder que tiene la fe cuando se pone en acción. La fe también nos da resistencia. En la vida vamos a enfrentar momentos difíciles, pruebas y desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero la fe nos da esa fuerza interior para seguir adelante, para no rendirnos. Es como ese combustible que nos impulsa cuando nuestras fuerzas se acaban. Y lo más hermoso es que, cuanto más caminamos por fe, más fuerte se vuelve nuestra relación con Dios. La fe nos conecta con su fortaleza, y cuando confiamos en Él, nos damos cuenta de que podemos superar cualquier obstáculo. Algo importante que debemos recordar es que la fe no es una emoción que sentimos en ciertos momentos, sino una decisión. Es fácil sentir fe cuando todo está bien, pero la verdadera fe es la que elige creer cuando todo lo demás parece derrumbarse. En esos momentos de incertidumbre, cuando no vemos una salida, es cuando la fe en Dios nos sostiene. Porque, como dice 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. No se trata de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que nuestro corazón cree. Dios bendice la fe, de maneras que a veces ni siquiera imaginamos. Muchas veces, cuando mantenemos la fe en medio de las dificultades,
Dios nos sorprende con bendiciones que van más allá de lo que habíamos pedido o esperado. Es como si, al mantener nuestra confianza en Él, Dios abriera las ventanas del cielo y derramara su favor sobre nosotros de maneras que nunca habríamos podido prever. Hoy vengo con un tema que no solo nos llena de esperanza, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Ya estamos en el 2025, un año lleno de oportunidades para crecer, para mejorar y sobre todo para ser más felices. Pero ¿sabes qué? La felicidad no llega por casualidad, no es algo que simplemente aparece de la nada. Es el resultado de nuestras decisiones, de nuestros hábitos, de esas pequeñas acciones diarias que parecen insignificantes, pero que con el tiempo construyen una vida llena de propósito y satisfacción. Y aquí es donde entra nuestra guía para este año. Porque, seamos sinceros, todos queremos ser más felices, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos esa felicidad en los lugares equivocados, en cosas materiales, en la aprobación de los demás, o incluso en cumplir metas que, en el fondo, no nos llenan. Es por eso que hoy quiero compartir contigo algo especial, 7 hábitos que debes tomar este 2025 para ser más felices, basados en principios bíblicos, en la sabiduría de la palabra de Dios y adaptados a las realidades que enfrentamos en este nuevo año. Hábito 1. Comienza tus días con gratitud y oración. Mira, vamos a hablar de algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder transformador increíble. Agradecer y orar al comenzar cada día. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces empezamos el día corriendo? Nos levantamos, revisamos el teléfono, pensamos en todo lo que tenemos que hacer y antes de darnos cuenta, ya estamos atrapados en la rutina. Pero aquí está el detalle. Cuando comienzas el día con gratitud y oración, cambias completamente el tono de tu jornada. Es como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. La Biblia nos da un recordatorio hermoso sobre esto en Lamentaciones 3, 22 al 23, donde dice: El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿No es maravilloso pensar que cada amanecer es una nueva oportunidad? No importa cómo haya sido ayer, hoy puedes empezar de nuevo con el corazón lleno de gratitud. Cuando hablamos de gratitud, no me refiero solo a dar gracias por las cosas grandes, como tener un techo o comida en la mesa, que son importantes, claro, pero también por lo pequeño, por lo cotidiano. Piensa en lo milagroso que es abrir los ojos, respirar profundamente y saber que tienes un día más para vivir, para amar, para aprender. Algo tan sencillo como decir: gracias, Señor, por este nuevo día, por la salud que me das, por las personas que tengo en mi vida, puede marcar una gran diferencia. Es como si encendieras una luz dentro de ti. Ahora, hablemos de la oración. Aquí no se trata de recitar palabras bonitas o largas, sino de conectar tu corazón con Dios. Es un momento íntimo en el que puedes contarle tus miedos, tus sueños, tus desafíos. Pídele dirección para lo que tienes por delante. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6, 9 al 13 a orar con humildad y sencillez. Y créeme, cuando comienzas el día poniéndolo en manos de Dios, es como si recibieras un mapa para navegar las aguas de la vida.
Déjame darte un pequeño tip. Si sientes que no tienes tiempo por las mañanas, empieza con algo corto. Tal vez, mientras preparas tu café, cierra los ojos por unos segundos y di: Señor, gracias por este día. Guíame, dame sabiduría y hazme un instrumento de tu paz. Y si puedes, escribe en un cuaderno 3 cosas por las que estás agradecido. Este pequeño hábito tiene el poder de cambiar tu perspectiva, porque cuando agradeces, te enfocas en lo que tienes, no en lo que te falta. Al final, comenzar tus días con gratitud y oración no es solo algo bonito de hacer. Es una declaración de fe, una manera de decirle al mundo y a ti mismo que, pase lo que pase, confías en que Dios está contigo. Y eso, amigo mío, es una de las claves más grandes para encontrar felicidad. Porque cuando tienes paz en tu corazón, puedes enfrentar cualquier cosa con una actitud de victoria. ¿No te parece increíble? Hábito 2. Establece metas con propósito y enfócalas en Dios. Ahora que ya tienes claro cómo empezar tus días con gratitud y oración, vamos a hablar del siguiente paso. Establecer metas con propósito y asegurarte de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Porque seamos sinceros, a veces hacemos planes y corremos detrás de cosas que al final no nos llenan. Pero cuando tus metas tienen un propósito más alto, cuando las enfocas en lo que Dios quiere para tu vida, todo cambia, todo cobra sentido. La Biblia nos dice algo poderoso en Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que está bien tener sueños y metas, pero siempre debemos dejarlas en manos de Dios para que Él nos guíe. Porque a veces lo que creemos que es lo mejor para nosotros no lo es. Y Dios, en su infinita sabiduría, siempre sabe lo que necesitamos. Ahora, hablemos de cómo hacerlo práctico. Lo primero es tomarte un tiempo para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida sientes que necesitan un cambio este 2025? Tal vez es tu relación con Dios, tu salud, tus finanzas o incluso tus relaciones personales. Una vez que tengas claridad, escribe tus metas. Sí, escríbelas. Hay algo muy poderoso en ponerlas en papel. Pero aquí está el truco. No te limites a metas superficiales. Piensa en cómo esas metas pueden glorificar a Dios o ayudarte a cumplir con el propósito que Él tiene para ti. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ganar más dinero, podrías decir, quiero administrar mejor mis finanzas para hacer una bendición para los demás. O en lugar de, quiero hacer más ejercicio, podrías pensar, quiero cuidar mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Es un cambio de perspectiva que lo transforma todo. Otra cosa importante es orar por tus metas. Antes de lanzarte a cumplirlas, pídele a Dios que te dé sabiduría y te muestre si esas metas están alineadas con su voluntad. A veces puede que Él ajuste tus planes, y está bien. Confía en que sus caminos son mejores que los nuestros. Como dice Isaías 55:9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y aquí va otro tip. Divídelas en pasos pequeños y realistas.
A veces nos abrumamos pensando en el panorama completo, pero cuando lo divides en acciones más manejables, todo se vuelve más alcanzable. Por ejemplo, si tu meta es fortalecer tu relación con Dios, empieza con comprometerte a leer un capítulo de la Biblia al día o a dedicar 10 minutos a la oración. Lo importante es avanzar, aunque sea un poco, cada día. Finalmente, recuerda que las metas con propósito no son solo para beneficio propio. Se trata de cómo puedes usar tus talentos, tu tiempo y tus recursos para servir a los demás y cumplir el llamado que Dios tiene para ti. Porque al final, eso es lo que trae verdadera felicidad. Vivir una vida que trascienda, que impacte y que honre a nuestro Creador. Así que este año, no solo fijes metas, fija metas con propósito, metas que tengan un significado más profundo. Créeme, cuando lo haces, no solo te sientes más enfocado, sino que también experimentas una felicidad que va más allá de lo material o pasajero. ¿Listo para comenzar a trabajar en ellas? Vamos juntos en esto. Hábito, Srir. Practica el contentamiento y confía en el plan de Dios. Ahora vamos con algo que, si somos sinceros, no siempre es fácil, pero que tiene un impacto enorme en nuestra felicidad. Aprender a practicar el contentamiento y confiar plenamente en el plan de Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que no tenemos suficiente, que necesitamos más para ser felices. Más dinero, más éxito, más cosas. Pero ¿sabes qué? La verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en aprender a valorar lo que ya hemos recibido de Dios. La Biblia nos habla de esto en Filipenses 4, 11 al 13, donde Pablo dice: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a enfrentar cualquier circunstancia, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Este pasaje no solo nos enseña a estar contentos, sino que nos recuerda que nuestra fuerza y nuestra paz vienen de Cristo, no de las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos practicar el contentamiento en este 2025? Primero, detente y reflexiona sobre todo lo que tienes ahora mismo. Haz una lista literal de todas las bendiciones en tu vida, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Piensa en tu salud, en tu familia, en tus amigos, en cada oportunidad que Dios te ha dado. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos que olvidamos todo lo que sí está presente en nuestra vida. Un consejo práctico es evitar compararte con los demás. Con las redes sociales, a veces parece que todos tienen una vida perfecta menos nosotros, ¿verdad? Pero recuerda que muchas veces solo vemos una versión filtrada de la vida de los demás. Lo que realmente importa es tu relación con Dios y cómo estás avanzando en tu propio camino. En lugar de compararte, agradece. Cada vez que sientas que te estás comparando, detente y di: «Señor, gracias por todo lo que me has dado. Ayúdame a confiar en que lo que tengo ahora es suficiente». Otro paso importante es recordar que todo tiene un propósito. A veces enfrentamos temporadas difíciles y es tentador pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero nada está fuera de su control.
Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este año, cada vez que enfrentes un desafío, recuérdate que Dios tiene un plan perfecto, incluso si en el momento no lo entendemos. Y por último, practica la generosidad. Sí, la generosidad. Cuando aprendemos a dar, incluso cuando sentimos que no tenemos mucho, estamos cultivando un corazón agradecido y confiado, porque al dar, declaramos que confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Como dice Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. El contentamiento no es resignación, no es conformarte con menos, es una declaración de fe. Es decir, Señor, confío en que lo que tengo ahora es suficiente, porque tú eres suficiente para mí. Y cuando vives con esa confianza, encuentras una paz y una felicidad que nada ni nadie puede quitarte. Así que este año, hagamos un compromiso de practicar el contentamiento y descansar en el plan perfecto de Dios. ¿Te animas a intentarlo? Vamos con todo. Y bueno, amigos, si este video les está ayudando a reflexionar, a motivarse y a prepararse para hacer de este 2025 un año increíble, no olviden hacer clic en el botón de like. Esto no solo me ayuda muchísimo, sino que también permite que este mensaje llegue a más personas. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido como este, lleno de inspiración y consejos prácticos para crecer en fe y felicidad. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué hábito les gustaría implementar primero? ¿Hay alguno que ya estén practicando? Déjenme un comentario aquí abajo, porque me encanta leerlos y aprender de ustedes también. Somos una comunidad que crece junta. Hábito Führer. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo como templo de Dios. Ahora vamos a entrar en un tema que, aunque a veces se nos olvida, es súper importante. El cuidado de nuestro cuerpo. Y no estoy hablando solo de cómo nos vemos o de seguir alguna moda de ejercicio. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Reconocer que nuestro cuerpo es un regalo de Dios y que cuidarlo es una forma de honrarlo. La Biblia lo dice de manera clara en 1 Corintios 6, 19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¡Guau! ¿Te imaginas qué tan importante considera Dios nuestro cuerpo que lo llama su templo? Eso nos da una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Así que, este 2025, quiero invitarte a dedicar tiempo para cuidar tu cuerpo de manera intencional. Y no se trata de hacer cambios drásticos o de seguir dietas extremas. Se trata de pequeños hábitos que, con el tiempo, transforman tu salud y tu bienestar. Por ejemplo, empieza por prestar atención a lo que comes. No significa que nunca más puedas disfrutar de tus comidas favoritas, pero sí que pienses, ¿esto está nutriendo mi cuerpo o solo lo está llenando? Recuerda, Dios nos dio alimentos maravillosos en su creación:
frutas, verduras, granos, todo lo que necesitamos para mantenernos fuertes y saludables. Otro aspecto clave es el ejercicio. Y no tienes que convertirte en atleta profesional, pero moverte un poco cada día puede hacer una gran diferencia. Tal vez salir a caminar, estirarte en la mañana o hacer algún deporte que disfrutes. La idea no es solo mejorar físicamente, sino también mental y emocionalmente. Porque cuando te cuidas te sientes con más energía, más motivado, y eso impacta en todo lo que haces. Pero no solo estamos hablando de lo físico. Cuidar nuestro cuerpo también incluye descansar lo suficiente. Dios mismo nos da el ejemplo en la creación cuando descansa el séptimo día. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Así que este año, haz un esfuerzo por dormir lo que tu cuerpo necesita y por tomar pausas durante el día para recargar energías. Y no olvidemos algo crucial: cuidar nuestra salud mental. Vivimos en un mundo lleno de estrés, pero Dios nos invita a encontrar paz en él. Filipenses 4, 6-7 nos dice: no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este año, toma tiempo para desconectarte, orar, meditar en la palabra y buscar momentos de quietud para cuidar no solo tu mente, sino también tu espíritu. Cuidar tu cuerpo no es solo un acto de amor propio. Es una manera de honrar a Dios por el regalo que te ha dado. Es decirle: Señor, valoro esta vida que me has dado y quiero vivirla al máximo para cumplir tu propósito. Así que, este año, haz del cuidado de tu cuerpo una prioridad. No porque alguien te lo diga, sino porque sabes que tu cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Listo para empezar a cuidarlo de una manera nueva y con propósito? Hábito 5. Cultiva relaciones saludables basadas en amor y respeto. Ahora vamos a hablar de algo que tiene un impacto gigante en nuestra felicidad: las relaciones. Y no solo me refiero a las románticas, sino también a las amistades, la familia y hasta las conexiones con compañeros de trabajo. Este 2025 es el momento perfecto para evaluar nuestras relaciones y asegurarnos de que estamos construyendo lazos que realmente nos edifiquen y reflejen el amor de Dios. Mira, las relaciones son un regalo divino. Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros, para amarnos. Pero aquí está el detalle: no todas las relaciones son saludables. Algunas veces mantenemos vínculos que nos drenan, nos hacen sentir menos o nos alejan de nuestra relación con Dios. Y eso no es lo que Él quiere para nosotros. Como dice en 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que, este año, es hora de rodearnos de personas que nos inspiren, que nos animen y que nos acerquen más a nuestro propósito. Pero, ¿cómo podemos cultivar relaciones saludables? Primero, recuerda que toda relación verdadera se basa en el amor y el respeto.
El amor del que habla primera carta a los Corintios 13, 4 al 7, ese que es paciente, bondadoso, que no guarda rencor y que todo lo soporta. Este tipo de amor no solo se aplica a las parejas, sino a cada persona con la que nos relacionamos. ¿Estás siendo paciente con tus seres queridos? ¿Estás mostrando bondad en tus interacciones? Son preguntas que vale la pena hacernos. Ahora, también es importante establecer límites. Esto no significa alejarte de todo el mundo, sino reconocer cuando una relación no está siendo saludable y tomar las medidas necesarias para proteger tu paz y tu bienestar espiritual. A veces, amamos mejor desde la distancia, orando por esas personas, pero sabiendo que su influencia directa no nos está edificando. Y no olvidemos algo clave: el perdón. No hay relación perfecta, y en algún momento todos cometemos errores. Pero el perdón no solo libera a la otra persona, te libera a ti. Efesios 4, 32 nos dice: «Son bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Este año, si hay heridas que todavía llevas contigo, pide a Dios que te dé la gracia para perdonar y seguir adelante. Por último, invierte tiempo en las personas que realmente importan. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo esencial. Haz un esfuerzo por pasar tiempo de calidad con tu familia, tus amigos, y sobre todo, construye tu relación con Dios. Porque cuando nuestra relación con Él está fuerte, todas las demás relaciones se alinean. Como dice Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este 2025, haz un compromiso de rodearte de relaciones que reflejen el amor de Dios. Cultiva lazos que te animen a ser una mejor persona, que te inspiren a seguir creciendo y que te llenen de alegría y paz. Porque al final, las relaciones saludables no solo nos hacen más felices, nos acercan más al propósito para el que fuimos creados. Hábito 6. Aprende a decir no para priorizar lo que realmente importa. Ahora vamos con un hábito que puede ser un verdadero desafío, pero que tiene el poder de cambiar completamente cómo vivimos. Aprender a decir no. Sí, así de sencillo, pero también así de poderoso. Y es que, seamos sinceros, muchas veces decimos sí a demasiadas cosas, incluso cuando sabemos que no deberíamos. Decimos sí por miedo a decepcionar a alguien, por quedar bien, o simplemente porque no sabemos cómo decir no sin sentirnos culpables. Pero este 2025 vamos a cambiar eso. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto nos recuerda que no podemos hacerlo todo, ni estamos llamados a hacerlo. Dios nos dio tiempo y energía limitados, y es nuestra responsabilidad administrarlo sabiamente, enfocándonos en lo que realmente importa, su propósito para nuestras vidas y las prioridades que Él pone en nuestro corazón. Entonces,
¿Por qué es tan importante aprender a decir no? Porque cada vez que dices sí a algo que no es esencial, le estás diciendo no a algo que podría ser mucho más significativo. Por ejemplo, si dices sí a compromisos que no aportan valor, tal vez estés diciendo no al tiempo con tu familia, a tu descanso o incluso a tus momentos con Dios. Y eso, amigo mío, no es el plan de Dios para ti. Ahora bien, ¿cómo puedes empezar a decir no de manera práctica y con amor? Primero, entiende que no necesitas justificar tus decisiones a todo el mundo. Un simple, gracias por pensar en mí, pero no puedo en este momento, es suficiente. Aprende a valorar tu tiempo y energía como los recursos preciosos que son. Dios te los dio para que los uses sabiamente, no para que los desperdicies en cosas que no tienen un propósito eterno. Segundo, ora antes de comprometerte. Pide a Dios dirección para saber si algo realmente vale la pena o si es una distracción. Santiago 1:5 nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Antes de tomar decisiones, haz una pausa y busca su guía. Y aquí viene algo clave: no temas decepcionar a los demás. A veces creemos que decir no hará que las personas piensen menos de nosotros, pero la verdad es que ser claros con nuestras prioridades y límites puede ganarles respeto. Jesús mismo, aunque amaba profundamente a las personas, sabía cuándo retirarse para descansar o pasar tiempo a solas con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Por último, recuerda que decir no es egoísta. Es una manera de asegurarte de que estás disponible para lo que realmente importa, para las cosas que Dios quiere que hagas, para las personas que necesitan de tu tiempo y energía, y para cuidar de ti mismo, porque no puedes dar lo mejor de ti si estás agotado. Hábito 7 dedica tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Vamos ahora con un hábito que, más que un simple consejo, es una necesidad para nuestra vida espiritual. Dedicar tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Si quieres que este 2025 sea un año lleno de propósito y felicidad, no hay mejor manera de lograrlo que profundizando en lo que Dios nos dice a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro lleno de historias antiguas. Es una guía viva y poderosa que transforma vidas. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué algo muy claro. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Fíjate que no dice, léelo de vez en cuando, o échale un vistazo cuando tengas tiempo. Dice, de día y de noche. Esto nos muestra que la palabra de Dios debe ser una parte esencial de nuestra rutina diaria. Entonces, ¿cómo podemos integrar este hábito en nuestra vida de una manera práctica? Primero, establece un momento específico del día para leer la Biblia. Puede ser en la mañana antes de empezar tu día, durante una pausa en el trabajo o antes de dormir. Lo importante es que sea un tiempo reservado para estar con Dios,
sin distracciones. Y si no sabes por dónde empezar, prueba con un plan de lectura bíblica. Hay muchos disponibles que te guían paso a paso para que leas y entiendas mejor. Pero no se trata solo de leer, sino de meditar en lo que lees. ¿Qué significa meditar? Significa tomar un versículo o un pasaje y reflexionar sobre cómo puedes aplicarlo a tu vida. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios aquí? ¿Cómo puedo poner esto en práctica hoy? Por ejemplo, si lees Filipenses 4, 6 a 7, donde dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Puedes preguntarte, ¿estoy confiando en Dios en medio de mis preocupaciones? ¿Estoy recordando agradecerle en mis oraciones? Este tipo de reflexión transforma tu manera de pensar y de actuar. Un tip adicional. Lleva un diario espiritual. Escribe lo que aprendes, los versículos que te impactan y cómo sientes que Dios te está hablando. Esto no solo te ayuda a recordar lo que has leído, sino que también es una herramienta poderosa para ver cómo Dios obra en tu vida a lo largo del tiempo. Ahora, sé que a veces puede ser difícil mantenerse constante. Todos tenemos días ocupados o momentos en los que nos sentimos desconectados, pero aquí es donde entra la disciplina. Como cualquier hábito, estudiar la palabra requiere esfuerzo al principio, pero con el tiempo se convierte en algo que esperas con ansias porque ves cómo te llena de paz, sabiduría y fortaleza. Finalmente, no olvides que la palabra de Dios no solo es para estudiarla, es para vivirla. Santiago 1, 22 nos recuerda: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lívenlo a la práctica. Este año, comprométete no solo a leer la Biblia, sino a vivir conforme a lo que aprendes. Porque cuando haces esto, no solo transformas tu vida, sino también impactas a quienes te rodean.